Daniel Sancho, narcisista, psicopático, maquiavélico. Son algunas de las etiquetas que psiquiatras, psicólogos, terapeutas han atildado la figura del señorito Daniel Sancho, que ya cumple condena en Tailandia por ese asesinato con descuartizamiento. Las etiquetas son etiquetas. Poner unas denominaciones a lo que se mueve en el cerebro, en la mente de una persona, es prácticamente imposible. Por eso siempre se dice que todo lo que tiene que ver con el cerebro y sobre todo con el aspecto mental es un gran misterio. Hay grandes áreas que todavía se desconocen a día de hoy, y casos como el de Daniel Sancho es muy difícil, por no decir imposible, atildarlo de una forma concreta, concisa. Lo que sí es cierto que, como todos sabemos, no es una persona, entre comillas, normal, no es una persona con empatía, no es una persona amorosa, no es una persona, sino todo lo contrario. Que luego lo englobemos en un aspecto u otro es lo de menos. Pero vamos a aparcar ya un poco esas etiquetas que cada uno podamos atildar, porque en eso ni siquiera se ponen de acuerdo, como decía, los diferentes médicos que se dedican a este tipo de aspectos, pero sí para hacer una pequeña intervención en cuanto a una entrevista que ha dado a la agencia EFE, que parece ser que están muy conectados con el señorito Daniel Sancho, y que hace unos días, bueno, pues así lo publicaron. En síntesis, para no alargarnos, y quien esté interesado en conocer esa entrevista que le hicieron de la agencia EFE, está en muchos medios para poderlo leer detenidamente, pero yo particularmente no me creo nada de lo que venga de este personaje, precisamente por lo que he comentado anteriormente. Es una persona que realmente está totalmente enferma, está totalmente, entre comillas, desquiciada, y entonces todo lo que pueda decir, lo más normal es que sea engañoso, sea mentira y no tenga que ver nada con la realidad, porque según él parece que casi donde está ahora, en esa cárcel de Tailandia, parece que está casi en el Hotel Rich. O sea, todo es maravilloso, todo es perfecto, hay una gran armonía, hay no sé qué, hay no sé cuánto. Es decir, bueno, parece que ha encontrado el paraíso de Milton. Algo que a mí me cuesta muchísimo creer, porque de paraíso no hay nada, y más cuando esa persona ha vivido esos 30 años que son los que tiene, siempre entre algodones. No ha dado palo al agua en su vida porque no sabe lo que es trabajar. Tan solo hizo un cursito de chef en un momento determinado con el dinero, imaginemos de quién. Un pequeño canalito de YouTube que hizo algún que otro vídeo, pero por supuesto ni monetización ni nada similar. Es decir, una persona que no ha dado palo al agua, y en base a todos los hechos que hubo antes incluso del homicidio, que ya nos ponía un poco en alerta el personaje que era este señorito, porque recibió varias denuncias, pegó un taxista, bueno, hay diferentes cuestiones. Claro, nadie se podía imaginar que podía llegar al extremo que llegó. Entonces, todo lo que venga de este señorito, no digo señor porque lógicamente para mí no tiene la madurez en ningún aspecto. Entonces, yo particularmente no doy fe en ello, no pondría ni siquiera una uña de ningún dedo, porque según él todo es maravilloso. Pues me alegro, Daniel, si es así, si estás tan bien allí, pues estupendo, porque vas a estar bastante tiempo. Y en base a la defensa que has tenido hasta la fecha, yo creo que incluso se puede alargar más. Así que yo no voy a desear el mal a nadie, por muy terrible y monstruoso que sea, porque si no ya sería ponernos más o menos en un nivel muy similar. Y ojalá que así sea, de que sea un sitio en el que tú puedas tirar hacia adelante, que puedas llevar una vida, entre comillas, medio aceptable, y que todo lo que te rodea siempre sea lo mejor. Ese es mi deseo. En cambio, pues la figura de Edwin Arreta, pues ya sabemos. Aquí mucho hablar en contra de la homofobia, en contra del racismo, y está claramente que el periodismo blanqueador de España pues hace justamente lo contrario, porque hacia la víctima pues está claro que el tema de la homofobia, el tema del racismo ha estado ahí, porque
todo lo que se ha blanqueado, todo lo que se ha dicho y se ha hecho, sobre todo por parte de los medios aquí en España, como obviamente la defensa de Daniel Sancho, pues ha hecho justo todo lo contrario a lo que aquí entre los grandes ministros, ministras y consejeros y consejeras, pues parece que quieren defender, que es luchar contra el racismo y la homofobia. Pues en el caso de Edwin Arreta ha quedado muy claro de que es totalmente papel mojado. Los youtubers pues son los que han defendido, pues bajo mi entender y bajo mi opinión, pues si no la verdad, porque la verdad nadie la tenemos, la verdad nadie puede decir que la posee, ni la conoce, ni la sabe, pero que se han acercado mucho a ella, por supuesto, y por lo menos a la realidad de lo que ha ocurrido, porque el resto de la prensa todo deja muchísimo que desear. Hay un aspecto que se está comentando mucho, que es el tema de ese del dinero, que no se sabe dónde está, de dónde proviene todo ese dinero que Edwin Arrieta hizo llegar a Daniel Sancho, más que nada porque él tenía pensado, bueno, aparte de formalizar su relación como pareja de hecho, pues montar un restaurante, aparte de la vivienda, una especie de consulta en base a lo que él hacía de cirugía estética reconstructiva, y todo eso es mucho dinero. Claramente buscó inversores, y esos inversores, pues obviamente no se sabe muy bien de qué tipo son, o ese dinero que iban a invertir o que invirtieron, de dónde provenía. Pero eso es muy lógico. Cualquier persona que quiere montar algún aspecto y por su parte no puede abordar el 100% de la inversión que le toca hacer para realizar su deseo, su sueño, su proyecto, pues tiene que buscar inversores. También es cierto que hay que buscar bien buscado. Hay que, antes de aceptar nada de nadie, pues hay que quizás investigar un poquito el pelaje de esas personas para luego no llevarnos sorpresas, para que no vamos a enredarnos en un negocio con personas que a lo mejor no son nada deseables en ese futuro negocio que vamos a montar. Entonces ahí sí que yo particularmente, y yo creo que la mayoría, o así debiera de ser, tendríamos que investigar y saber quién nos va a prestar ese dinero, de dónde puede venir ese dinero, si esa persona realmente es honrada, si podemos tener un voto de confianza bastante importante, si no al 100%, porque eso sí que es imposible, pero en un porcentaje bastante alto, porque luego puede haber sorpresas. Pero en el caso de Edwin Arreta no podemos decir que él estuviera con mafiosos, que él estuviera con gente indeseable, para nada. Eso volvemos a lo mismo, es echar más porquería en la figura de la víctima para seguir blanqueando al que tiene que estar completamente en negro. Pero lo que sí, la verdad, particularmente, no es que me choque, porque ya conozco muchos casos de este tipo o de similares, es como una persona como Edwin Arreta, que no tenía 20 años, ni tampoco 30, que es una persona hecha y derecha, con unos estudios, con una educación, con una cultura, con una profesión muy bien montada, que hago un paréntesis, y muy bien titulada. Es decir, esta persona no se sacó un curso como hizo Daniel Sancho de chef en un cursillo de unos meses pagando no sé si 20.000 euros, no. Edwin Arrieta estuvo unos cuantos años sacándose su carrera de medicina, que luego se especializó en cirugía constructiva, y eso está demostrado y se sabe que es así. Entonces, personas que tienen esa estabilidad económica, profesional, en cuanto a nivel familiar, había una relación muy estrecha con su hermana, con su sobrino, con sus padres, diario. Es decir, una persona bien asentada en el mundo físico. ¿Cómo pudo enrolarse? ¿Cómo pudo conectar? ¿Cómo pudo incluso enamorarse de un personaje como Daniel Sancho? Esa es quizá la pregunta del millón, y ahí entramos en uno de los grandes misterios del ser humano que estamos viendo todos los días, de que las compañías en las que nos dejamos acompañar no son nada positivas ni nada deseables, pero por los motivos que sean, por nuestra propia esencia psicológica y emocional, a lo mejor incluso heredada de nuestros antepasados, etcétera, etcétera, pues es verdad que conectamos con personas que desde fuera dices, ¿cómo ha podido ser? ¿Cómo una persona de esas características pueda conectar de esa forma tan profunda
con un personaje como Daniel Sancho, que no hay que ser, yo pienso, muy listo para saber que es un vividor, para saber que en ese caso es un rompecorazones, como ya hizo con alguna de sus novias, que es una persona que no ha trabajado nunca, que lo que es chupar, chupar y chupar dinero, entre otras cosas. ¿Cómo este hombre no pudo darse cuenta? Porque tenerle como amigo y aún así, tela marinera, tener un amigo de esas características de Daniel Sancho. Pero ya convertirte en un enamorado de él, en un amante de él, la verdad es que esto también nos hace reflexionar, y quizás sería para otro vídeo, para adentrarnos un poco en esa psicología tan enrevesada y, como decía al principio, tan interrogantes y con tantas incógnitas que a nivel mental puede producirse en un ser humano hasta hacer, pues eso, enamorarse de personajes como Daniel Sancho. Pero se hizo hasta tatuaje, algo increíble. No sé hasta qué punto alcohol y drogas también estuvo por medio, porque también se sabe que en Ibiza, en fiestas, además por lo visto hubo un follón cuando estuvieron en Ibiza en un barco alquilado, etcétera. Es decir, que Edwin Arrieta se puso una manta sobre la cabeza y tiró para adelante, no sé, en un salto al vacío, por no decir al abismo, porque al final fue así, con este personaje, y efectivamente hizo cosas que seguro que su propia familia, hasta qué punto lo podían saber o menos saber, pues tuvieron que llevarse un poco las manos a la cabeza, porque era justamente la antítesis de lo que su personalidad y su forma de ser era hasta que conoció a Daniel Sancho. Esto nos hace reflexionar de la importancia de saber elegir conscientemente nuestras amistades, por supuesto, nuestras parejas y por supuesto de todas aquellas personas que nos rodean, porque van a marcar muy mucho y a veces de una forma fatal, como es este caso, nuestras vidas. Hay algo que quiero también comentar que parece que no está todavía muy aclarado, y es el tema de los padres, tanto Rodolfo como Silvia. Ellos no son culpables de lo que ha hecho su hijo Daniel Sancho. No son culpables, nadie es culpable. Cada uno somos autónomos, y más cuando se trata de una persona ya con 30 años. ¿Que son responsables? Ahí sí hay una responsabilidad que como padres tienen que asumir, y que como padres tienen que reflexionar, aprender, comprender y hacer lo que haga falta para que esa responsabilidad, y que quizás en una medida o en otra, en mayor o menor, haya podido conformar una personalidad determinada de su hijo Daniel Sancho. Y si no tomamos conciencia de ello, pues lógicamente vamos a ser irresponsables. Y esa irresponsabilidad que va a marcar a ese hijo o a esa hija, pues por supuesto, no lo dudemos. Ya parte de la genética, ya parte de todo este tipo de cuestiones que por supuesto están ahí, la sangre o todo lo que queramos. Pero solamente el aspecto educativo, el ambiente, la atmósfera en la que esa criatura, ese niño, esa niña va creciendo, va madurando, por supuesto la responsabilidad de esos seres, abuelos también incluidos, pero sobre todo los padres, tienen que asumir, repito, no culpabilidad, sí responsabilidad. Se dice que Rodolfo Sancho está en la ruina. Bueno, pues yo tampoco conozco los saldos de su cuenta o de sus cuentas. Muy abundante no creo que esté, porque lógicamente el coste que ha tenido, aunque parece él, como he comentado en algún vídeo, que a los abogados no se les ha pagado y no sé cuántas cosas más, pero hay una persona, una intermediaria que la han llamado para poderla conocer entre nosotros, que se llama Alice, que es así, parece ser que ha cobrado y que exige una importante cantidad de dinero por esa intermediación entre el hijo, Daniel Sancho, y en este caso la defensa y luego los padres. Parece ser que Rodolfo Sancho le va a contratar a Antena 3 a través de la productora Boomerang para una segunda o tercera temporada de una serie de televisión en esa cadena,
Y bueno, yo me alegro porque una cosa sí que hay que tener claro, una cosa es la vida privada personal y otra cosa es la vida artística y profesional. Solemos juntarlo todo, sí o sí, a veces con más o menos razón, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Porque está claro que la imagen de Rodolfo Sancho, aunque se ha blanqueado por todos los lados, sobre todo aquí en España, pues veremos a ver qué pasa con la serie. No sé tampoco si va a ser uno de los protagonistas o va a ser un actor secundario, tampoco lo sé. Pero bueno, veremos si la apuesta que se hace a través de esta serie contratando a Rodolfo tiene gancho, la serie va bien y bueno, pues si él puede ganarse la vida, que ojalá, y vuelvo a repetir, yo sé que él ha cometido muchos errores, no ha acertado con muchas de sus decisiones, mucho engreimiento, mucho ego, etcétera, por supuesto, que por su hijo, que tal, vale, sí se puede entender, pero corregir de sabios y no sé hasta qué punto. Pero eso es una cosa, otra cosa es que tiene que ganarse la vida, tiene que vivir y su trabajo es ser actor. Entonces, el que se le haga trabajo, pues oye, yo me alegro. Pero el público, veremos a ver qué pasa o qué hace o qué deja de hacer. Si cuando vea el nombre de Rodolfo Sancho cambia de emisora, o todo lo contrario, o ni sí ni no. Ahí ya veremos qué sucede. Comentaros de que se ha estrenado hace escasos días una serie en Sky Showtime, en una de las plataformas en streaming que hay, el documental de Receta para un asesinato. Todo lo que sucedió antes, durante y después del homicidio con descuartizamiento. Dirigido por José Gómez, que fue el director también del documental que hizo del 11M. Y bueno, hoy de una manera muy general, porque además hasta la fecha solamente se han estrenado 3 capítulos, de 5 que son en total, más o menos de una media hora cada uno de ellos. Y deciros solamente que yo me alegro muy mucho de que esta serie haya nacido, e incluso pienso que a lo mejor con un poquito de retraso. Esta serie se tenía que haber estrenado pues cuando el famoso y horrible documental del caso Sancho en HBO, pues prácticamente se tenía que haber estrenado este otro, porque hay muchas cuestiones que han sucedido después y tal, que hubiera venido bien que hubiera salido a la luz hace unos meses. Pero bueno, como dicen, más vale un poquito tarde que nunca. Y estoy contento porque este documental sí refleja lo que ha habido, lo que hay y lo que quizás pueda haber. Cosa que en el caso Sancho eso era, vamos, un hazme reír, por no decir un hazme llorar, que para qué vamos a hablar más sobre ello, no merece la pena, pero este documental se refleja muy bien y de una manera, yo pienso, bastante equilibrada de todo lo que sucedió. Entre otras cosas porque el documental empieza con la figura de la víctima y además así se titula el capítulo, que es Edwin Arrieta. Y no es lo que ha sucedido hasta la fecha. Que Edwin Arrieta era el último de la fila, si es que se nombraba, porque ni siquiera eso, y cuando se le nombraba o se le ponía era de lo peor para lo peor y en lo peor. Y en este caso no, incluso se habla de su niñez, salen fotos de cuando él era pequeño, que eso, bueno, pues también la gente crea un acercamiento, una empatía hacia su figura, que hasta ahora ha sido totalmente vedada y dejada a un lado, como decía. Ya solamente ese aspecto lo aplaudo porque es lo menos que se merece la familia de Edwin Arrieta y lo menos que se merece el recuerdo y la figura de Edwin, que es que por lo menos se le ponga ahí y se le diga lo que era, cómo era de niño, lo aplicado que era en el colegio, en los estudios que realizó, que él siempre quiso ser médico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí que es muy de aplaudir. El título quizás del documental, pues a mí particularmente no me dice gran cosa, porque receta para un asesinato. Sé que lo han hecho porque como Daniel Sancho pues hizo el curso del chef y estuvo ahí haciendo cositas en algún restaurante y en algún vídeo y tal, pues bueno, pues como estaba preparando la receta, los condimentos, cuando compró los cuchillos, la bolsa de basura, etcétera, para eso, asesinar a Edwin Arrieta. Pero yo creo que además me suena un poco como series policíacas de los años 80
y yo particularmente le hubiera puesto otro título más descriptivo de lo que luego se refleja en los diferentes capítulos. Pero bueno, tampoco tiene la mayor importancia, porque la importancia es lo que comentaba. Reflejar de una manera bastante clara. Tiene sus altibajos, por supuesto, muchas veces la cronología quizá no está muy bien llevada. Hay algunos aspectos, por ejemplo, yo sí que también quiero destacar que en el segundo capítulo hay animación desde el primer episodio, una animación muy buena, todo hay que decirlo, muy buena, muy bien hecha, muy bien realizada. Pero en el segundo capítulo, que es cuando se describe el asesinato y el descuartizamiento de Duin Arrieta, pues se cae, bajo mi entender, en el morbo. Y la verdad, el morbo, y más en un documental, y que es un documental que lo va a ver, pienso yo, lo va a ver todo el mundo en el sentido que le interese este caso, y por supuesto las familias, y aunque es animación, vuelvo a repetir, pero está muy bien hecha. Y quizás no hubiera hecho falta recrearse de la forma en la que se refleja en ese episodio los diferentes aspectos de cuando lo mata, y sobre todo cuando le va haciendo y troceando, que le corta la cabeza, que no hubiera hecho falta llegar ahí. Se hubiera podido hacer de una manera más solapada, más dejar un poco, entre comillas, a la imaginación de cómo lo pudo hacer, y evitar, pues, es quizás ese morbo que yo, la verdad, si la familia, porque también sale la hermana, a los padres y tal, si ven ese documental va a ser muy duro, porque de hecho si tú lo ves ya te echa dices, joder, esto es fuertecillo, ¿eh? Pues imaginaros las personas que lo tienen muy de cerca, porque en este caso a lo mejor es su hermano, su hijo, su amigo, su tío, pienso, y que no era necesario para que el documental tuviera ese gancho, para que el documental pudiera expresar lo que debía de expresar, porque al final son los hechos que Daniel Sancho relató a la policía cuando le detuvieron. Que además hay un caso también muy peculiar en el episodio, que es cuando le detienen y le dicen que llame a los padres o llame al abogado, y él lo que se preocupa es entrar en sus redes para ver qué pasa en Facebook, qué pasa en Instagram. E incluso, claro, el policía dice, claro, flipan, ¿no? Dicen, pero bueno, o sea, con una frialdad yo no sé, a lo mejor estaba buscando en Facebook o en Instagram, pues, si había alguna noticia de algo o alguna cosa, no lo sé, pero en esos momentos tan fuertes, que te han detenido, que se ve claramente lo que ha pasado y lo que pueda pasar, y él tan frío, tan tranquilo, mirando su Facebook, su Instagram. Es un personaje en todos los niveles digno de estudio, pero de un estudio profundo en el que podemos descubrir unas cosas a nivel mental increíbles. Faltan, como decía, 2 capítulos que por lo visto se van a estrenar en semanas sucesivas. Han estrenado 3 y luego los otros 2 una semana, y a la semana siguiente el último. Ya pues comentaré también un poquito cuando ya esté la serie completa. Pero sí que hay algún aspecto que, bueno, pues de momento, no sé si aparecerá en los últimos, que es el tema, también se ha comentado en muchas ocasiones, el tema de la camiseta. Pues se encontró la camiseta que tenía 2 agujeros por detrás y 3 por delante, claramente que eran pues, de apuñaladas. Como el torso no se ha encontrado, a saber dónde estará el torso de Duin Arrieta, pues lógicamente pues eso se ha quedado ahí en stand-by. Pero yo pienso que hubiera sido también algo importante de comentar, porque aunque no está demostrado al 100% de que fue apuñalado de esa manera por delante y por detrás, y más con el arsenal que tenía de cuchillos, pero sí que hubiera sido algo importante, repito, sin caer en el morbo y sin caer en la expresividad al 100% para recrear esos momentos. También me ha gustado el saber de que todos los que salen en el documental, que también, bajo mi entender, sobra más de uno y más de dos, y además que sale algún periodista que ha estado blanqueando al señorito Daniel Sancho, y ahora sale en el documental, pues bueno, con un chip todo lo contrario.
pero aún así me alegra de que parece ser que a nadie se le ha pagado ni un euro ni un dólar por salir en el documental. Incluso parece ser que había alguien por ahí que sí, que exigía dinero y le dijeron no. Y eso es importante porque se queda clarísimo de que las manifestaciones que se hacen y tal son libres, son personales y no están inducidos por nada y por nadie porque te están pagando, que es lo que pasa a los blanqueadores y los que están en las televisiones, que les pagan por estar ahí y tienen que decir lo que les dicen que tienen que decir. Entonces ya eso es una prueba bastante aclaratoria de que ahí no ha habido manipulación, con acierto o menos acierto. Bajo mi entender, creo que en un acierto bastante amplio, pues hay los diferentes, que la mayoría también eran youtubers, es así, aunque como decía anteriormente, yo pienso que algunos sobraba, como cuando sale, por ejemplo, el alcalde de la ciudad donde nació en Colombia, Edwin Arrieta, no sé que viene ahí, como alguno cuando le alquiló una moto, o uno que haga un entrenador del deporte que practicaban. Es decir, hay algunos que no entiendo muy bien, que no aportan nada al documental importante, ocupan espacio y crean un cierto bajón o vacío que no interesa, yo pienso, que a nada ni a nadie. Pero bueno, en general, como decía, me parece muy bien el documental, está muy bien trabajado, muy bien llevado, con sus cositas, como he comentado anteriormente, y que ya cuando ya estén los 5 capítulos, pues ya se podrá profundizar un poco más en él, pero que lo aplaudo para que la gente, sobre todo los que o las que tenían una idea, quizás errónea y equivocada de este caso, poniendo a Daniel Sancho como el pobrecito y Edwin Arrieta como el malo, malísimo de esta película, pues que vean de que efectivamente no era así, que han sido engañados y que la realidad es otra muy distinta y que las pruebas y las demostraciones de todo lo que sucedió y ocurrido ahí están, porque ahora seguro que se van a querer querellar o van a denunciar seguramente a la plataforma por el documental, estoy segurísimo, pero ya sé que se han cubierto bien las espaldas y que todo lo que se expone ahí tienen datos y tienen informes y tienen conocimiento de sobra para demostrar ante cualquier juez que lo que ahí sale no es mentira, no es falso, sino todo lo contrario. Se ha demostrado y en el juicio se ha quedado patente. Muchas gracias por vuestra atención. Recordaros que si no estáis suscritos, suscribiros, que ayudáis a este canal, me ayudáis a mí particularmente, os es obvio. Dejar vuestro comentario, que me interesa mucho conocer qué opináis, sobre todo si habéis visto estos capítulos en Skies of Time, y bueno, y compartirlo. Hasta pronto.